Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. La cuarta temporada de Iluminemos Podcast es presentada por Wingstop. El objetivo de Iluminemos por el autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el autismo, y en este episodio platiqué con Karen García, fundadora y directora ejecutiva de Abriendo Posibilidades. Es maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. Actualmente, Karen trabaja en el Boston Children's Hospital en Estados Unidos como parte del equipo clínico en los laboratorios de neurociencias. Además, contribuye activamente en la capacitación del equipo clínico de Abriendo Posibilidades y coordina actividades institucionales y de logística que benefician la operación de su centro. Karen cuenta con una muy amplia experiencia en autismo, el desarrollo infantil, desde la evaluación hasta la certificación en diferentes instrumentos de diagnóstico. Puedes consultar su currículum en las notas del episodio. En este episodio, Karen nos platica sobre cómo llegó al mundo del autismo, el abordaje que actualmente tiene como terapeuta, en donde se enfoca en que la persona autista pueda empoderarse con sus propias características para evitar también situaciones de salud mental, y su sueño de implementar proyectos estructurados de investigación sobre el autismo en México. Platicamos sobre la importancia de la independencia, no solo en la familia, sino también en las escuelas, que deben de proporcionar herramientas para fomentarlas. Abordamos la importancia de una buena terapia que incluya las necesidades de la familia y no solamente la perspectiva del terapeuta, todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la persona autista y de su familia. Platicamos también de la urgencia de adaptar acorde a nuestro entorno los protocolos de diagnóstico y los protocolos de intervención, la importancia de las políticas públicas, su definición de autismo y cómo este es un camino de muchísimo aprendizaje, también de muchos desafíos, y nos quedamos cortos con la conversación, pero espero que este episodio sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Karen, bienvenida a Iluminemos Podcast. Gracias, Ger. Muy divertida de estar acá. Gracias. Oye, para empezar, ¿cómo te defines? ¿Quién es Karen? Es una pregunta que me hago constantemente primero. Me defino como una persona curiosa y aventurera. Curiosa de saber más de todo y aventurera porque me gustan los retos. Me gusta aventarme un poco a lo desconocido. ¿Qué tiene el autismo que te atrapa? Y ahorita vamos a platicar un poquito de tu historia, pero yo inevitablemente encuentro patrones, ¿no? Y veo muchos especialistas que de repente por algo les apasiona el mundo del autismo de una manera, vamos a llamarle atípica como tal, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué crees que tiene el autismo que atrapa mucho a tantos profesionales? Creo que justamente atrapa a mentes curiosas, porque el autismo requiere tiempo para poderse descifrar, entre comillas. No sé si sea el término adecuado, pero creo que eso causó en mí. Cuando tuve mi primer encuentro con un niño en el espectro, me causó profunda curiosidad de por qué primero en ese momento muchos especialistas le estaban poniendo como sentencias de lo que iba y no iba a poder hacer.
por qué tenía ciertas formas de comunicarse, por qué tenía comportamientos diferentes y me comenzó a intrigar demasiado, al punto que comencé a adentrarme en el tema y dije, bueno, es que si hacemos esto, la respuesta cambia y si modificamos esto de acá, bueno, esas sentencias de vida puede que se reten un poco. Eso me atrapó y eso me sigue atrapando hasta el día de hoy, porque justamente el espectro es tan diverso que nunca tienes todas las respuestas. Totalmente. ¿Y cómo llegas? ¿Cómo llegas tú al autismo? Porque sé que lo que conozco de tu historia es que estabas estudiando otra cosa, nada que ver. Nada que ver, estaba estudiando administración de empresas turísticas. Me sentía un poco perdida en mi carrera, evidentemente no me apasionaba, estaba en la carrera solamente porque tenía que estar. Y de pronto, me tomé unos meses sabáticos y en esos meses sabáticos me fui de viaje, conocí a un patólogo del lenguaje que después se convirtió en amigo mío y, resulta que él trabaja con personas dentro del espectro. Y comenzó a platicarme de su trabajo y ahí comencé, mi mente curiosa, de nuevo a hacer muchas preguntas de por qué, cómo, cuándo y dónde. Y me dijo, bueno, parece que estás muy curiosa sobre el tema, ¿por qué no te vienes a un curso que estoy a punto de dar? Y bueno, entras como oyente. Y ese fue el parteaguas para decir, sí, esto es lo que me gusta. Parte del curso incluía sesiones prácticas que tuve la oportunidad de observar y hice un cambio radical de carrera. Me cambié a psicología, seguí con el entrenamiento y bueno, de ahí ya lo demás es historia. Y llegas a este primer contacto, ¿no? Que te despierta, digamos, esta curiosidad, me gustó, ¿no? Cómo lo definiste de las mentes curiosas. Yo siempre he querido que la empatía implica curiosidad y creo que muchos profesionales de la atención en temas de autismo tienen una capacidad de empatía brutal que automáticamente los hace ser sumamente curiosos, ¿no? Por algo. Por este caso, el comportamiento humano, el lenguaje, la comunicación, la interacción social, ¿no? Pero este curso, ¿cómo es tu primer contacto Bueno, con ese caso que conoces que dices, a ver, ¿y si hago esto y modifico esto? Bueno, para empezar, ese primer curso en el que entré como oyente, evidentemente no podía tener como una participación completa porque no estaba dentro de mi ramo de profesión, pero sí tuve oportunidad de entrar a un par de sesiones y recuerdo que, bueno, primero era como una clase de inglés, todo me sonaba sumamente extraño, pero al mismo tiempo sumamente interesante porque hablaban de un patrón de comportamiento que si bien había observado, creo que eso causó ese primer encuentro, causó mucha reflexión, porque este tipo de comportamientos, ese tipo de comunicación que estábamos revisando en el curso, ya lo había visto yo, en compañeros de la escuela, en incluso familiares, pero jamás había tenido como una etiqueta o una forma de describirlo. Recuerdo muy bien cuando estaba en la primaria, tenía a una compañera que se comportaba de manera diferente, que se comunicaba de manera diferente. Y recuerdo que siempre veía como yo a las maestras corriendo de arriba para abajo tratando de apoyar a esa compañera y desafortunadamente nunca supe lo que pasaba con esa compañera, solo supe que después de 6 meses de estar en la escuela ya no la volví a ver, la sacaron de la escuela. Y me causó profunda curiosidad de qué era lo que pasaba con ella. Y creo que ese curso, me hizo pensar que, bueno, tal vez esa compañera era neurodivergente y que tal vez había algo diferente en su desarrollo que en ese momento no sabía nombrar. Entré a un par de sesiones a ese curso, después tuve la oportunidad de observar un par de casos y cuando revisamos los casos clínicos eran casos de chicos de nuevo a los cuales los especialistas les habían puesto muchísimas barreras en términos de lo que iban a lograr y lo que no iban a lograr. Y me di cuenta cómo este terapeuta coacheaba a las terapeutas que se estaban entrenando en ese momento como para hacer ciertas modificaciones en la forma de enseñar diferentes conceptos básicos y diferentes conceptos de independencia. Y después de mucha práctica, los niños agarraban esos conceptos y entonces dije, oh, ok, entonces sí se puede. La forma es solamente encontrar el cómo. Y bueno, de ahí lo demás es historia. Entré a la carrera de psicología, después me inscribí formalmente al siguiente curso que tuvo este terapeuta, y ahí sí ya lo tomé completo, ya me tocó a mí hacer mis prácticas y me quedé en el ramo.
Oye, Karen, y en esto que comentabas, bueno, primero vamos a hablar un poco de cómo surge Abriendo Posibilidades. Mm. Bueno, abriendo posibilidades surge de enfrentarme a la cruda realidad después de graduarme y después de terminar mi entrenamiento, de un número muy reducido de centros especializados en el autismo y específicamente centros que atiendan las necesidades de la mayoría de la población, quienes no tienen recursos suficientes para pagar tratamientos acordes a las necesidades de sus hijos. Es una realidad que persiste en nuestro país. Tristemente, los servicios de diagnóstico y de atención especializada a lo largo de la vida de la persona con autismo son muy reducidos y generalmente corren a cargo de las familias, no del sistema público. Entonces, por eso nace y existe todavía abriendo posibilidades. Y mucho de lo que mencionas, ¿no? Yo creo que siempre, digo, la tecnología tiene que empezar a tener un impacto y un efecto justamente en el tema de tratamiento e intervención a lo largo de todas las etapas de vida, porque vemos en otros países, y tú actualmente ahorita tienes la experiencia en Estados Unidos, de que el Estado se hace cargo, el Estado es el que paga las terapias o incluso las aseguradoras, cosa que en México aún no sucede. Y prefiero decir aún, pensando en que en algún momento podrá suceder, ¿no? Pero en esta necesidad de poder atender esta necesidad o pues sí, esta demanda de servicios como tal, cuando formas abriendo posibilidades y cuando tú te formas como profesional, lo haces desde un abordamiento más, digamos, conductual, ¿no? Ujú, Lo que creo que se malinterpreta muchísimo en la comunidad, ¿no? claro. ¿Cómo has retado tú tu propio conocimiento, tus propias teorías y tu propia práctica para ir aprendiendo y reaprendiendo constantemente en cuanto a la metodología de intervención? Creo que es un estado mental en el que tenemos que saber que, de nuevo, no lo sabemos todo y lo que hoy sabemos cambia. Y es que así es la mente humana se va transformando, el conocimiento sigue avanzando y en temas de autismo la ciencia sigue avanzando, no es como algo que ya hayamos descifrado al 100%, seguimos avanzando y por lo tanto nuestros paradigmas de interpretación y de intervención y de diagnóstico y de atención integral tienen que irse modificando. No es práctico pensar que te vas a quedar siempre en donde empezaste. Si te quedas en donde empezaste hace 10 años, bueno, ahí hay algo que posiblemente haya que cambiar porque tal vez no has evolucionado con los cambios que se han publicado a través de diferentes estudios científicos y a través de más información y cada vez más la comunidad autista está involucrada en protocolos de diagnóstico de intervención y de abogar por sus propias necesidades. Entonces, como profesionales, familia y sociedad, tenemos la gran responsabilidad de siempre asumir que nuestros conocimientos de hoy en día van a cambiar en 5 años, 10 años y van a seguir evolucionando. Totalmente, y más porque hablamos del comportamiento y el desarrollo humano, ¿no? Y estamos Exacto. además en conceptos en permanente evolución y en donde algo que pues es sumamente complejo de explicar, de entender, en donde pues el autismo se manifiesta distinto en cada persona, ¿no? Así es. Y dijiste algo que creo que es muy clave. Hace 15 días estuve en una conferencia de integración sensorial y le hice una pregunta al especialista, ¿no? Hablando del sistema propioceptivo, digo, perdón, del interoceptivo, Mm, de que empezamos a escuchar de ello hasta hace relativamente muy poco, ¿no? Yo la ujú, primera vez que lo escuché fue hace 7 años, si acaso. Y me decía esta persona que era debido a que se empezó a escuchar más a los adultos autistas, ujú. ¿no? ¿Tú crees que tanta evolución en los modelos de intervención terapéutico, incluso en el diagnóstico, en la comprensión, desde luego, que en la propia intervención la comunidad científica ha estado retada a cambiar de paradigmas a partir de la escucha de los adultos autistas y de los testimonios de quienes pueden verbalizar y explicar? 100%. Y ahí te puedo compartir mi experiencia trabajando en investigación clínica en el Hospital Infantil de Boston, en donde en el comité de investigación científica, en donde proponemos nuestros proyectos de investigación, están incluidas personas de la comunidad autista que revisan
lo que queremos responder, las necesidades que queremos atender y la forma en la que lo queremos hacer. Por supuesto, no te puedo decir que esa es la regla de toda la comunidad científica, pero sí te puedo decir que más y más proyectos científicos se están alineando como a ese tipo de abordaje. Y lo considero crucial, porque por supuesto estamos sirviéndoles a la comunidad autista. Y cuando decimos servir a la comunidad autista, tenemos que escuchar sus necesidades, entender el input que nos están dando y adecuar lo que estamos haciendo a lo que ellos consideren que les acomoda mejor. ¿Cuál ha sido una experiencia que te haya así explotado la cabeza a ti de querer plantear una hipótesis o buscar ciertas respuestas y que haya llegado este grupo de la comunidad autista a decir, a cambiarte por completo tu forma de pensamiento? Bueno, acá hay un proyecto de investigación que trata de diseñar una currícula de educación sexual para jóvenes y adultos en el espectro autista, para facilitar las habilidades que necesitan para participar en relaciones románticas y sexuales de manera saludable, sin ponerse en riesgo también y sin riesgo, tratando de evitar el riesgo de victimización. Y escuchar el feedback que te dan en los instrumentos que quieres poner, cómo consumen ciertos temas, por ejemplo, educación sexual, de pornografía, la visión que tienen como en estos temas que hasta el día de hoy, creo que en mi experiencia neurotípica, de pronto tener una perspectiva diferente, dices, bueno, no había pensado en eso. Y de nuevo la mente curiosa dice, dime más. Entonces, sí hay una diferencia considerable entre la mente neurotípica y la mente neurodiversa, y sin duda, de nuevo, no podemos hacer intervenciones para gente neurodivergente desde una perspectiva neurotípica, Claro, claro. porque nada más no cabe. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque tenemos que entenderlo. Yo me acuerdo hace 12 años o por ahí, ¿no? Que me decían que para atender el autismo se necesita comprender a la persona con autismo o autista para partir de ahí, ¿no? Y un profundo entendimiento de la persona, porque también juega mucho, creo, la personalidad y se habla poco de la personalidad en el autismo, ¿no? Si bien diferentes estudios de la propia personalidad y diferentes teorías y diferentes marcos de referencia dicen que el 50% de tu personalidad es lo que eres innatamente, ¿no? Lo que naces, pero el otro 50% está conformado por tu contexto y el entorno. Así es. Y hablamos muy poco del entorno en la persona autista y el efecto y el afecto que tiene en su desarrollo, en su evolución, en su, no voy a decir mejora de características, pero sí en su evolución como persona y en su comprensión de sí mismo para poder interactuar en un mundo que no está preparado para él, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de la personalidad? Yo diría, decías por ahí en las características, yo diría en la calidad de vida, el resultado de la calidad de vida, porque es todo lo que todos buscamos, ¿cierto? Como neurotípicos, como neurodiversos, tener la mejor calidad de vida posible en nuestro día a día. Y yo creo que el contexto, como bien lo propones, es fundamental, porque entonces el contexto te da las herramientas a ti como individuo para sentirte primero seguro de ti mismo, no tener que esconderte, ni pretender ser alguien que no eres, porque ya ahí le agregas un nivel de estrés considerable y un nivel de ansiedad y de cuestionamiento sobre tu personalidad y sobre quién eres, que son totalmente innecesarios. Entonces, creo que sensibilizar el entorno es clave, y que el contexto tenga los recursos que la persona necesita, ¿no? Hace un momento me hablabas también de cómo en México aún no, y te acompaño en ese pensamiento, aún no tenemos toda la infraestructura que se necesita para que todos los servicios especializados no salgan de los bolsillos de las familias, sino que salgan del Estado y de las aseguradoras, si es necesario. Aún no estamos ahí, pero si esos servicios estuvieran ahí, reduce el estrés de la familia, reduce el estrés, por lo tanto, de la persona neurodivergente, y aumenta la calidad de vida en automático. No solamente por los servicios directos que reciben, sino por la atmósfera general que esos servicios tienen. Totalmente de acuerdo. Y pasas, digamos, de la práctica, ¿no? Profesional a tener y fundar abriendo posibilidades, y después te empiezas a involucrar más en, digamos, en el ecosistema, yo le digo muy coloquialmente, ¿no?
clínico de investigación, ¿no? Mm. ¿Cómo ha sido tu transformación en tu propio conocimiento en ese trayecto? Me siento como pez en el agua, mi mente curiosa se siente como pez en el agua porque en el ambiente de investigación clínica, pues es la curiosidad es indispensable, necesitas hacerte preguntas todo el tiempo, preguntas que reten los pensamientos actuales y los pensamientos pasados para generar pensamientos futuros. De ahí también viene un poco la visión de no quedarte estancado en tus propias visiones. Te puedo decir que en temas del autismo, me ha abierto el paradigma muchísimo, porque estoy pensando en temas en los que tal vez, igual por el contexto social, pero también por la exposición clínica, porque algunos de estos recursos aún no se han bajado a la práctica clínica al 100%. He tenido la oportunidad de enfocarme en temas que hace 10 años me parecían impensables en temas del autismo, ¿no? Hace 10 ¿Cómo años, cuál? cuando empecé en este tema, hablaba o pensaba en desarrollo del lenguaje, en desarrollo de independencia, principalmente en una etapa infantil, ¿cierto? Y ahora, bueno, estoy pensando en temas de ansiedad, en temas de depresión, en suicidio, en educación sexual, en mujeres con menopausia, dentro del espectro. Entonces ya se amplía el panorama que de nuevo tal vez una por el contexto social, pero también porque yo empecé trabajando con niños de 2 años, de 4 años, y tenía una visión muy de, bueno, ¿qué ocurre en el desarrollo temprano? Y ahora ya estoy viendo temas más como en la vida adulta. Y el efecto que tiene la intervención en la etapa temprana, ¿no? Porque creo que mucho Claro, de lo que dices que tiene que ver con salud mental, pues es un tema del desarrollo de la persona, ¿no? De la transición a la vida adulta, de lo que nos sucede en la infancia, en primera infancia, 0 a 6 años, y el desarrollo, pues en un contexto y entornos que están sumamente, vamos a llamarle, hostiles o que se interpretan hostiles, por lo tanto, pues tienen una connotación de salud mental en la etapa adulta bastante importante, ¿no? Que hoy estamos empezando a voltear a ver como comunidad, como colectivo. A mí me alegra muchísimo saber eso desde las líneas de investigación, porque si reducimos la ansiedad, mejoramos la calidad de vida, ¿no? Creo que se podrá plantear, aunque no sea de esa manera, pero se puede simplificar de esa manera, ¿no? totalmente. Pero es que además es un enfoque, y digo, ahora estamos hablando de personas neurodivergentes específicamente, pero creo que es un enfoque mucho más. Hay que abordar todas las esferas de la persona, no solamente a la persona en sí, ¿no? Principalmente en la primera infancia y en la adolescencia, porque la persona depende mucho de, primero la familia, después de la escuela, después de la sociedad en general, ¿no? Hasta que la vida adulta ya hay un nivel de independencia en el que te puedes ir separando de esas esferas. Pero hablabas de la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad se corregula. Y entonces si tienes a un niño ansioso, pero un papá ansioso también por muchísimos factores, bueno, eso es una bomba de tiempo. Totalmente. Este año celebramos una década de logros, de historias transformadas y de corazones unidos por un mismo propósito, la inclusión y mejora de la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. A lo largo de estos años hemos impactado la vida de más de 260,000 personas. Hemos empoderado a una comunidad, concientizado a la sociedad y creado una red de padres, madres, cuidadores y cuidadoras que hoy caminan de la mano hacia un futuro más incluyente. Nos hemos aventurado a la creación de campañas para inspirar a los demás, a crear espacios seguros y accesibles, a llevar nuestro mensaje a foros internacionales. Pero todo esto ha sido posible gracias a ustedes. Estos 10 años ustedes han sido la parte más fundamental de nuestra historia. Gracias por creer en nosotros, gracias por caminar a nuestro lado. Sigamos iluminando por el autismo. ¿Y qué líneas de investigación estás trabajando tú directamente ahorita? A mí, en específico, la línea de salud mental, depresión, ideación suicida en adolescentes y adultos autistas, y ansiedad en niños y adolescentes autistas. Wow. ¿Y qué has encontrado? Muy interesante porque las características autistas reportadas por personas autistas, esto quiere decir, ya en adultos, en adolescentes y en adultos no estamos midiendo las características autistas basadas en un instrumento, sino sí las estamos basando en instrumentos, perdón, pero no en reportes parentales ni en observaciones clínicas, sino en Okey. experiencia directa.
cómo la persona autista percibe sus características autistas. Y hemos encontrado una correlación directa en las características, la percepción de las características autistas con el nivel de ansiedad y el nivel de depresión que los adultos autistas tienen. Esto nos da mucha información porque entonces, por ejemplo, una de esas características tiene que ver con el enmascaramiento, ¿no? El enmascaramiento de las características autistas, y eso también está directamente correlacionado con la expresión de ansiedad, depresión e ideación suicida. Entonces, nos da mucha información como sociedad y, por supuesto, desde una línea de investigación para poder desarrollar herramientas que le permitan a la persona autista sentirse empoderada de sus propias características y no sentir la necesidad de tener que enmascararlas para no desarrollar una coocurrencia de salud mental. Fíjate que ahí ligo mucho la entrevista que le hice hace, creo que como un año ya, al doctor Carlos Marcín, en donde justo, digo, con la trayectoria que él tiene, que fue de los Mm, precursores en autismo en México, hablábamos mucho de mindfulness, ¿no? Que al final del mm, día, pues es una herramienta para aliviar, entre comillas, o mejorar los estados de ansiedad, ¿no? Y creo que en todos estos abordamientos que estamos viendo y en todos estos cambios que estamos viviendo, evoluciones rapidísimas, ¿no? Por tanta línea de investigación y demás, por tanto conocimiento adquirido y experiencia y escucha y todo esto, pero que debemos de voltear a ver mucho más el tema de salud mental en los adultos autistas. No sí, el autismo en sí, no en cómo les influye el autismo o el ser autistas en su vida cotidiana, sino el resultado de su vida cotidiana al ser una persona autista neurodivergente, ¿no? Y creo que cada vez hay más estudios, por lo menos me he topado con algunos europeos, del índice de suicidio de adultos autistas y es altísimo y es gravísimo. Y lo he visto también en muchas amistades autistas que hoy tengo, los picos de ansiedad que pueden llegar a tener, ¿no? O casos que hemos visto en donde, y lo platicaba mucho con Marcín, por eso lo traigo a colación, ¿no? De que dices, eso no tiene nada que ver con el autismo, ese es el resultado de un autismo, vamos a llamarlo maltratado, entre comillas, ¿no? O mal intervenido, no digo clínicamente, sino en general por la sociedad, ujú. por los entornos escolares, familiares, etcétera, ¿no? Ahora, todas estas líneas de investigación, ¿las estás llevando en Estados Unidos o también estás buscando ya, digamos, ampliarla para ver otros contextos latinoamericanos? Bueno, por ahora, y creo que esa es la razón por la que vine para acá, porque en México no tenemos tanto fondeo para investigación clínica. Esa es una realidad, me la topé cuando hice mi maestría en la UNAM, y de ahí entró la curiosidad de la investigación. Y acá, bueno, hay mucho fondeo por la investigación en general. Por ahora, pues bueno, seguiré adquiriendo más experiencia por acá, terminar los proyectos que ya tengo y mi sueño guajiro, por supuesto, es en algún momento poder investigar estos mismos factores, pero en comunidades latinas aquí y en México también, porque el contexto influye demasiado, ¿no? Por ejemplo, acá con comunidades migrantes tienen otras experiencias de adversidades diferentes a otros grupos mayoritarios en Estados Unidos. Entonces, eso también contribuye a algo que llamamos, hace un ratito decías, como los retos, es algo que llamamos adversidades autistas de las experiencias, adversidades de las experiencias autistas. Eso quiere decir cómo el individuo autista experimenta las dificultades del día a día que se hacen cada vez un poco más adversas por sus características autistas. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, encontrar un trabajo. Encontrar un trabajo implica un reto mayor y se puede convertir en un evento adverso porque la persona neurotípica espera un comportamiento neurotípico de la persona autista que está aplicando ese trabajo. Entonces, para responder tu pregunta, para regresar, porque siento que voy brincando de un lado a No, no, otro, está sí, increíble. tengo ganas, y ese es mi sueño guajiro, poder implementar proyectos estructurados de investigación en México. Ojalá, porque yo de tiempo acá elaboré un marquito de referencia, ¿no? Para explicar, pues, el desafío que se tiene, ¿no? Yo creo que
El respeto máximo, el respeto absoluto a la dignidad de la persona viene del empleo, de sentirte útil, ¿no? Y de tener un grupo de pertenencia como tal. Entonces digo, hay dos cosas que nos influyen como seres humanos en lo que somos como personas, ¿no? Lo que nos sucede de 0 a 6 años y cómo transitamos hacia la vida adulta, ¿no? La Ujú. adolescencia, pubertad, etcétera, ¿no? Y hay dos cosas que le dan sentido a la vida, que es sentirte útil y tener un grupo de pertenencia, o sea, tener amigos y tener trabajo. ¿Cómo pinta en un país como México o en contextos latinoamericanos o de países en desarrollo, por no decirlo de otra manera, en donde difícilmente se tiene acceso a intervención temprana, por un lado, no hay un acompañamiento, vamos a llamarle mínimo requerido hacia la transición a la vida adulta? Difícilmente tienen un grupo de pertenencia porque pues en la escuela no son los más bienvenidos, por no decir Ujú. excluidos, ¿no? Y eso conlleva que difícilmente tengan un trabajo por falta de oportunidades. ¿Cómo pinta el panorama para los adultos autistas hoy por hoy en México, no? Yo lo pondría como en 2 categorías, ¿no? Necesitamos, como bien lo dices, tener un grupo afectivo, porque no es solamente tener amigos, es que las personas autistas quieren, tener relaciones románticas y quieren experimentar diferentes relaciones como todos los demás. Además tener un sentido de independencia, no solamente tener un trabajo, pero vivir solo, mudarte de ciudad, si es que quieres moverte de ciudad, aprender a manejar, ir de compras tú solo, manejar tus cuentas bancarias. Entonces, sí creo que en temas de independencia en México aún nos falta mucho, precisamente porque creo que la mayoría de los servicios que se han establecido han sido para la primera infancia y la adolescencia máximo, y Máximo. después la adolescencia tardía y la adultez ya se queda un poco descuidada, o más bien muy, muy, muy Muy, descuidada. Nos hace falta tener programas que apoyen la vida adulta y enfocarnos en que los programas de intervención temprana den a la familia, a las escuelas y a la persona autista las herramientas que necesita para ser independiente. sí, la plataforma de salida. Así es, así es. Entonces, la verdad es que de darte un panorama o de ponerme a ver como qué va a pasar en los siguientes 10 años, espero que muchas cosas cambien. La realidad es que vamos lento. Creo que vamos muy lento comparado con otros lugares en donde ya tienen más servicios bien establecidos desde la edad temprana hasta la vida adulta. Entonces, sí veo como todavía una diferencia muy abismal en lo que podría ser y lo que es. Y en lo que debería de ser, ¿no? Digo que ese ya es casi utopía, ¿no? Ahora, hablábamos mucho de la intervención o pues sí, del abordamiento, vamos a llamarle terapéutico, ¿no? Pero hay una diferencia entre el acompañamiento de la persona, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo ves hoy en Estados Unidos y en la práctica que has tenido también en México y demás? ¿Cómo ves tú? Que digo, a lo mejor me voy a contestar la pregunta yo solito, pero yo veo tan importante una como otra, ¿no? Ujú. En un país en donde tenemos que elegir en la transición a la vida adulta, yo creo que la familia, no solo la persona, requiere de mucho acompañamiento y de un acompañamiento constante, ¿no? Ujú. ¿Tú cómo has visto eso, porque además, niños que atendiste quizás hace 8 años, hoy tienen 12, 14. Ujú. ¿Cómo has visto esa evolución en la familia y en las personas? Creo que hay puntos en común en ambos contextos y hay puntos que son diferentes de nuevo por los apoyos que hay en cada uno de los contextos. El punto en común que veo es que, tal vez en diferentes grados, pero entre más avanza el tiempo, de pronto los cuidadores cuando tienen son cuidadores únicos, por ejemplo, ya hay un nivel de agotamiento que viene con el tiempo, especialmente con, personas autistas que tienen una necesidad de apoyo alto. Entonces, creo que eso es común en ambos contextos. El acompañamiento familiar es clave, de nuevo, principalmente en la primera infancia, en la adolescencia y en la transición a la vida adulta hasta que ya están como fuera y totalmente independientes de ti, porque la familia y los cuidadores pasan por momentos retadores a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Incluso cuando ya les toca
dejar que vuelen del nido y darles cierto nivel de independencia. De pronto está el temor de si lo podrán hacer, qué pasa si se equivocan. Por supuesto, como papá o como cuidador quieres lo mejor para tu hijo, entonces el acompañamiento es indispensable. Acá creo que hay muchos apoyos de acompañamiento parental y de psicoeducación parental para todas las etapas. Es sumamente común que los papás sean parte de todas las sesiones en una edad temprana, por ejemplo, que se lleven tarea para replicar en casa, terapeutas en casa que aplican sus terapias en un contexto natural, en donde las habilidades que se aprenden son 100% aplicables y donde los papás están 100% empapados de lo que el terapeuta está trabajando. También hay programas en los que los papás pueden adquirir mayor conocimiento sobre qué es el autismo, qué es la neurodiversidad y cómo apoyar y abogar por las necesidades de sus hijos, ¿no? Porque al final creo que como cuidadores se vuelven abogados de sus hijos y necesitan comprender profundamente qué es lo que necesitan para poder abogar de nuevo, principalmente en la primera infancia, ¿no? En algún punto en donde la persona autista adquiere más independencia de poder expresar lo que ellos necesitan, bueno, pues adelante, pero también en ese momento los cuidadores necesitan el apoyo para poderlos soltar y para poderlos empujar un poquito. Totalmente, y no sabes la cantidad de información que me estás dando a mí, que espero que sea de utilidad para muchos, ¿no? Porque dijiste, un abordaje desde la psicoeducación, ¿no? Y el Ujú, tema de la intervención en casa, porque muchas veces, en cualquier contexto en México, estamos acostumbrados a voy, dejo al niño en la terapia, incluso en el sector público, ojo, ujú, le dan 1 hora, 2 horas, etcétera, y de repente dices: "Oye, sí, en terapia está avanzando, pero en la casa no". Justamente porque la terapia no está adaptada al contexto en donde nace, en donde vive, ¿no? Y que creo que exacto. tiene un efecto brutal. Ahora, cambiando, o bueno, aprovechando toda tu práctica clínica y hoy tu experiencia desde, pues, como investigación, ¿no? ¿Cómo has visto y qué opinas de la evolución de los criterios diagnósticos y las clasificaciones diagnósticas? Mm. De nuevo, siguen en constante cambio. Efectivamente, creo que se han ido refinando. Hay todavía mucha oportunidad de mejora. O sea, hoy en día seguimos usando los estándares de oro a nivel mundial, que ya con lo que sabemos desde un abordaje respetuoso a la neurodiversidad, cuando lees lo que te dicen esos ítems que como terapeuta tienes que ir llenando cuando haces un diagnóstico, dices, ay, esto no es respetuoso de la neurodiversidad, ¿no? Pero bueno, los seguimos usando, eso sí es cierto, Y pero se porque son siguen los que están refinando. validados también, ¿no? De alguna manera. Exacto. Bueno, sí están validados, pero también es cierto que aún nos falta validarlos en otros contextos. Están validados en contextos en donde hay fondeo para la investigación clínica, pero no en contextos en comunidades más pequeñas, en donde tal vez tenemos que estar buscando otras cosas porque la realidad de vida es diferente para las personas en el espectro. Entonces, hay todavía mucho camino por recorrer también. Me da mucho gusto ver, por ejemplo, más investigaciones que están tratando de abordar el diagnóstico en personas autistas, específicamente en adultos, de nuevo, desde una perspectiva de características autistas percibidas por la misma persona. O sea, Ujú. por ejemplo, cuando hablamos de comportamientos repetitivos, hay algunos instrumentos que son cuestionarios que me encantan, en donde se le pregunta a la persona, ¿te gusta tener como comportamientos que te hacen relajar, pero que pueden ser repetitivos o vistos como repetitivos para personas externas? Y entonces ya le añade una capa como de afirmación de la neurodiversidad, pero al mismo tiempo es algo que la misma persona te está expresando, y ya desde un punto clínico a mí me parece fascinante tener diagnósticos en donde las personas tienen ese proceso de reflexión sobre sus propias características. Totalmente. Y estamos en conceptos en permanente evolución, ¿no? Y como dices, validarlos en otros contextos, porque digo, si bien son marcos de referencia, creo que tampoco dan todas las respuestas en otros contextos, ¿no? O en otros países, incluso, pues por las barreras del idioma, que no es lo mismo traducir que localizar o tropicalizar y adaptar realmente al idioma, ¿no?
De todo el debate que existe en torno a las terapias y los enfoques, hoy se tiene una perspectiva más de derechos, más de un paradigma de la neurodiversidad, se empieza a hablar de un lenguaje neuroafirmativo, como que siento que cada vez nos la ponen un poquito también más compleja, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuáles son los mejores, o más bien, cuáles son los aspectos más importantes que debemos de considerar como padres para elegir una terapia? ¿Cómo podemos y debemos abordar los diferentes criterios de opinión respecto a la terapia? Eso es una muy buena pregunta. Debe ser una terapia que incluya a la familia, porque de nuevo queremos que todo lo que la persona aprenda sea aplicable a un contexto real y que no se quede detrás de la puerta del consultorio de terapia. Queremos también que sea una terapia que incluya las necesidades de la familia y no solamente la perspectiva del terapeuta, de lo que según el terapeuta el niño debe aprender o debe practicar, sino que escuche el terapeuta las necesidades de la familia. Y por supuesto que sea una terapia en la que los papás se sientan cómodos y que puedan sentir un ambiente en el que puedan expresar sus necesidades, retar al terapeuta también, hacer tareas, sugerir y que en donde vean progreso también en la persona, ¿no? Y cuando pensamos en progreso, creo que soy muy cuidadosa cuando digo esa palabra, porque de nuevo se trata de construir un progreso que lleve a la persona a mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que la pregunta como papás que se pueden hacer es, ¿estos servicios están mejorando la calidad de vida de mi hijo y de mi familia o es al revés? Totalmente, porque algo que lo platico con muchos papás, ¿no? Que difícilmente cuando abordamos un diagnóstico, alguien se preocupa o se enfoca en la calidad de vida del entorno familiar. Ujú, Ya, porque obviamente, pues, es disruptivo, es complejo, es doloroso, es frustrante, es retadorcísimo como padre, como madre, como cuidador, ¿no? Como niño también, ujú, es retador para todos, ¿no? Y difícilmente tenemos el enfoque en la calidad de vida, ¿no? ujú, Y creo que mucho de esto, y eso me lleva un poco al tema del diagnóstico, ¿no? Y decías, mucho empieza en ti por los límites y la barrera que le pone alguien que cree que tiene una bolita de cristal, que dice lo que no puede hacer, ¿no? O lo ujú. que no va a poder hacer, o lo que nunca va a lograr hacer, casi un desahuciado, bye, ¿no? Y demás. ¿Cómo le comunicas a una familia que su hijo está en el espectro, que su hijo o hija es autista? Primero, creo que al principio de la reunión platicabas y mencionabas que algo que has notado en los terapeutas y en las personas que estamos en el medio es un profundo nivel de empatía. Y así lo creo. Y siempre que me toca entrar a una sesión en donde vamos a platicar sobre un nuevo diagnóstico, trato de ponerme el sombrero de empatía para validar todas las emociones que la familia pueda sentir y no creo que no me puedo ir ni a un extremo ni al otro, ¿no? No puedo decir, esto es lo peor que te va a pasar, que le va a pasar a tu familia, ni tampoco puedo decir, esto es lo mejor que le va a pasar a tu familia. Tenemos que validar ambas emociones, porque de nuevo el proceso de asimilación de un diagnóstico también es un proceso y las familias pasan por una avalancha de emociones que como terapeutas nos toca acompañar, no juzgar y no intentar cambiar, solamente dejarlas pasar y acompañar. Entonces, en temas de cómo planteo el diagnóstico, sí lo planteo como una divergencia humana en la que hay necesidades específicas para poder apoyar a la persona en su desarrollo diario y de nuevo poder aumentar la calidad de vida, en donde van a ser necesarios apoyos adicionales en diferentes contextos, pero también en donde el objetivo es de nuevo que la persona alcance su mejor calidad de vida posible en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y también no dejando de lado que sigue siendo una persona, que va a pasar por todas las etapas del desarrollo, que no se va a quedar en la infancia, que va a pasar por la adolescencia, que va a pasar por la adultez, y siempre tenemos que ir pensando en lo que va a aportar más para la siguiente etapa del desarrollo. Me encanta. Y creo que en otros patrones, ¿no? Que va encontrando aquí esta cabeza, veo esa empatía desde el lado de vista de la formación de psicología y no tanto desde la formación médica.
¿no? Mm, El diagnóstico, pues en México sabemos, muchas veces está sujeto, y no tengo nada en contra de ellos, pero está sujeto al psiquiatra o al neuropediatra, mm, ¿no? ujú, O por no decir al psiquiatra, ujú. porque difícilmente el primer contacto es con alguien de formación especializada en el autismo y con bases de psicología, ¿no? Cierto. Y ahí sí falto y noto una falta de empatía, pero también hay entonces eso lanza la pregunta, ¿no? ¿Quién debería de dar el diagnóstico? ¿El neuropediatra, el pedopsiquiatra o el psicólogo especializado? O sea, en tu opinión, y a lo mejor no es muy popular la pregunta que te estoy haciendo. Guau, es la pregunta del millón. Y la respuesta es quien tenga el entrenamiento apropiado. Mm, Y de nuevo, ahí va también una diferencia en el contexto, ¿no? En México tenemos, psicólogos a niveles licenciatura, doctores, ¿no? En el aspecto médico, neuropediatras, psiquiatras, que te pueden dar un diagnóstico, ¿no? Y está bien siempre y cuando tengan el entrenamiento necesario en aplicar las pruebas de diagnóstico que te aplicaron, que te entreguen y que hagan una evaluación diagnóstica exhaustiva. Una evaluación diagnóstica dura entre 4 o 8 horas, o sea, no es solamente, sí, ¿no? Eh, es algo exhaustivo y y que no puede aparte ser de un solo día, esas 4 o no es 8 de un solo horas. día, no es de un solo día, y además te entregan un reporte que es fácil de leer, que, contiene también los resultados de las pruebas que le hayan hecho al niño, un análisis detallado de su punto de vista clínico y las conclusiones y lo más importante, las recomendaciones, el qué hacer. Entonces, eso pasa en nuestro contexto mexicano, ¿no? Te puedo decir que acá en Estados Unidos es También. completamente diferente. ¿Ah, sí? Las regulaciones para dar un diagnóstico, Son son brutales. mucho más rigurosas. Sí te lo puede dar un médico que tenga un nivel de posgrado, y que esté preparado en las pruebas diagnósticas y que tenga, bueno, muchísimos años de experiencia, un neuropediatra, un pedopsiquiatra también, y un psicólogo que tenga un entrenamiento de doctorado. Entonces, por ejemplo, acá, yo estoy en nivel maestría, tengo que trabajar con alguien en nivel doctorado para poder hacer las evaluaciones y para poder hacer mis intervenciones. No puedo trabajar de manera independiente. Entonces, es un contexto de regulación diferente. De regulación, y eso me encanta, Así porque es de regulación. Eso me exacto. encanta. Entonces, cuando me dices: "¿Quién lo debe de hacer?", depende del contexto, porque también yo muchas veces me pongo a pensar y digo, bueno, dentro de mis planes sí está aventarme el doctorado, ¿no? Pero de nuevo, porque tengo una mente muy curiosa y muy aventurera, pero eso creo que no sería replicable en nuestro país, porque el acceso a la educación de posgrado es sumamente limitada. Entonces, no Sí, nos tendríamos a conviene 4 personas certificadas para o autorizadas regulatoriamente para poder dar un diagnóstico. entonces nos conviene ponernos tan específicos y tratar de replicarlo de otros contextos sociales, no, porque no es nuestra realidad, pero sí podemos hacer otras cosas, como por ejemplo, entrenarnos en los instrumentos que debemos de utilizar, entrenarnos profundamente en el diagnóstico clínico y desde ahí ir como, adecuando los estándares. 100%, y yo creo que hemos participado muchas veces en diferentes foros, legislativos, ¿no? Por no decir de política pública, en donde muchas veces volteamos a ver lo que consideramos mejores prácticas de otros países y no necesariamente son adaptables a nuestro propio contexto, ¿no? Mm, Pero creo que podemos tomar como ejemplo muchas cosas y bajarlas y adaptarlas y tropicalizarlas y localizarlas a nuestro propio contexto, ¿no? Y creo que ahí hay una brecha todavía tremenda. que ahí creo que es donde la investigación podría entrar. ¿Cómo podemos, de acuerdo a nuestro entorno, a nuestras realidades y a nuestros recursos, cómo podemos adaptar protocolos diagnósticos, protocolos de intervención, intervenciones, programas de apoyo? Porque eso no lo tenemos, todo está muy adaptado o muy estandarizado a contextos que no son los nuestros. 100%. Y lo que acaba sucediendo, y lo digo desde una crítica constructiva, pero lo que acaba sucediendo es una persona que toma un taller de 4 horas, vaya a hacer una práctica profesional, ¿no? Cierto. En terapia, en integración sensorial, en Cierto. diagnóstico, detección, y eso creo,
que tampoco está bien, ¿no? Y tenemos que Ujú. encontrar un poquito el subir un poquito el nivel del El estándar, sí, profesional, cierto. ¿no? Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. Porque también vemos mucho, y me gustaría también conocer tu opinión, en este enmascaramiento o en esta habilidad desarrollada por los propios niños, niñas autistas, digamos, de bajas necesidades de apoyo, bajos niveles de apoyo, que se puede confundir un diagnóstico de parte de los profesionales, de decir, no, hombre, es TDAH, y no estamos atacando de base, o no estamos resolviendo, no resolviendo, pero no estamos atendiendo de base el tema, ¿no? Por un lado. Y ese mismo perfil, ese mismo diagnóstico de TDAH, en algún momento de su transición a la vida adulta o de la adultez, va a acabar siendo diagnosticado o detectado con autismo o autista, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en Estados Unidos respecto a esto? Puf, yo creo que esa fue una de las primeras cosas que me voló la cabeza, porque creo que entre más años de entrenamiento tienen los profesionales que dan diagnóstico y entre más riguroso se hacen las certificaciones y los niveles de entrenamiento que deben de tener para hacer una evaluación diagnóstica, más meticulosos se vuelven en casi, casi con lupa observar el comportamiento de niños, adolescentes y adultos, de forma que he visto más detección de autismo en nivel 1 en este contexto social. Muchísimo Totalmente. más, muchísimo Totalmente. más. Y aquí en México también lo estamos viviendo y lo estamos viendo, ¿no? La cantidad de Ujú, adultos que estamos refiriendo o de mamás de adolescentes que vivieron o convivieron con un diagnóstico de TDAH durante mucho tiempo, TOC, y de repente no. A ver, es autista, ¿no? De bajas así es. necesidades de apoyo o de bajos niveles de apoyo, pero es autista, ¿no? Y creo que eso, o sea, creo que eso debemos de empezar pues, por lo menos intentar encarrilarlo hacia otro lado, porque también algo que por lo menos he notado platicando con papás y con mamás, tampoco es que el diagnóstico en Estados Unidos te lo den a muy temprana edad, porque según entiendo y mi interpretación es que el especialista considera hasta cierto punto irresponsable darte un diagnóstico en específico cuando estamos en evolución y cuando estamos en pleno desarrollo de la persona en edad temprana, ¿no? ¿Tú qué has visto en eso? Ya está cambiando, ya está cambiando muchísimo, porque de nuevo los métodos de detección y de entrenamiento se están volviendo cada vez más meticulosos. En mi experiencia de este lado estamos haciendo diagnósticos desde los 2 años de edad, porque de nuevo tienes a profesionales que tienen que pasar por un proceso súper exhaustivo, o sea, son prácticamente 10 años de entrenamiento antes de que puedas obtener tu licencia y que Para dar un puedas, diagnóstico. para dar el diagnóstico. Entonces, y aparte, bueno, los nuevos protocolos y el conocimiento que ahora tenemos de cómo se ve el autismo. Creo que como sociedad en América Latina aún seguimos teniendo, ya está cambiando también, pero creo que aún tenemos una percepción de autismo que nos impide ver un autismo nivel 1, ¿no? Porque decimos, bueno, no, eso no es autismo. No, el autismo se ve de esta forma, se ve con una presentación más intensa, con una presentación más clara, con cierto impedimento en la vida diaria. Lo que tú tienes no es autismo, ¿no? Y creo que el paradigma está cambiando poco a poco, pero todavía nos falta un poquito más. Oye, ¿y no crees que en ese cambio de paradigma, que estoy 100% de acuerdo, pero en ese cambio de paradigma, no estamos corriendo el riesgo de minimizar los niveles 2 o 3 de apoyo o las personas con altas necesidades de apoyo? Claro. De nuevo, es un paradigma súper interesante porque creo que la balanza se tiene que mantener bien balanceada, porque no te puedes ir ni a un lado ni al otro, ¿no? De nuevo te decía en el diagnóstico, ni es lo peor que le pasa a una familia, ni tampoco es lo mejor. O sea, es un punto medio, tienes que validar lo que está viviendo la familia en ese momento. Y creo que aplica lo mismo para los niveles de apoyo, ¿no? Hay
familias y personas con niveles de apoyo 2 y 3 que tienen retos considerables que impactan su calidad de vida. Y entonces, de nuevo, un paradigma, por ejemplo, de neurodiversidad, pues no les cabe porque lo ven ofensivo a su realidad de vida. Y entonces creo que tenemos que ser respetuosos de la realidad de vida de cada persona y de cada Ujú. entorno familiar. Totalmente, totalmente. Y es algo que a mí me preocupa porque, digo, como comunicadores sociales, por llamarle de alguna manera, ¿no? Cuando pretendemos hacer campañas de sensibilización, si hacemos A, dejamos fuera a C. Si hacemos Mm, C, estamos dejando de fuera A, ¿no? Y es muy difícil comunicarlo o poderlo explicar o poderlo entender, ¿no? Y poder hacer que el otro comprenda justo eso que acabamos de decir. ya. Es que creo que en temas de comprensión del autismo no hay respuesta correcta ni respuesta incorrecta. Todo se ajusta al momento de vida, al contexto social y a los retos que esa persona esté viviendo en ese momento, ¿no? Porque también si te vas del lado opuesto, que era en donde estábamos, hace unas décadas, que tristemente parece que las políticas públicas van de vuelta para allá, pero un Mm, modelo 100% médico, por ahorita ejemplo. tocamos ese tema. Un enfoque 100% médico que ve el autismo como algo que se tiene que curar, como algo bueno, ya sabemos que también genera un impacto negativo en la salud mental de las personas, porque, pues, a nadie nos gustaría que se refieran a nosotros como un error, de la anatomía humana que tiene que ser erradicado y que tiene que ser curado, ¿no? Ujú. 100%, y es justamente esas narrativas, el efecto, el impacto que tienen, ¿no? Acabo de echarme un en vivo hace un mes por ahí con Carol Ajax y con Marcín, con Carlos Marcín, justo hablando de la prevalencia, ¿no? Y Ujú. que a mí el escuchar al secretario de Salud de Estados Unidos me hierve la sangre, me hierve, ¿no? Literal. No he tratado de ser un poquito precavido en mis redes sociales, no vaya a ser de que cuando quiera entrar allá no me dejen, ¿no? En teorías de conspiralocos, pero sí creo que que el tipo se está equivocando muy fuerte, ¿no? Está levantando preguntas que nosotros, y digo nosotros como comunidad, yo sin ser profesional, sin tener el entrenamiento de nada, como papá, que le puedo dar muchísimas respuestas a lo que él está cuestionando, ¿no? Respecto al incremento de Claro, prevalencia. O sea, oye, exacto. si tienes adultos que navegaron con un diagnóstico de TDAH, TOC y los están diagnosticando en etapa adulta, pues claro que hay un aumento de prevalencia. Es lógica, ¿no? O sea, este cuate, no sé, y creo que está afectando demasiado y que es un retroceso de 20, 30 años en la narrativa y por ende el impacto de la narrativa en entornos incluyentes, en entornos que acepten y que abracen la neurodiversidad como tal, ¿no? Olvídate de los discursos de diversidad e inclusión, que tengan oportunidades, ¿no? Tú que has visto en Estados Unidos, y le preguntaba a Carlos Marcín otra vez el otro día que si en el INSAR ahora, que fue en mayo, había habido alguna discusión acerca de esto y me decía, no, y decía, bueno, yo no sé si es porque la comunidad científica necesita de esos aliados para poder fondearse para hacer los proyectos de investigación y mejor calladito se ve más bonito, ¿no? Pero creo que tiene un efecto y un impacto social brutal. ¿Has visto algo? ¿Tú has notado algo? Ah, ¿por dónde empezar? Eh, Primero estoy de acuerdo contigo, es un retroceso brutal en la narrativa, en el foco de atención y creo que el impacto es muy profundo, el impacto es muy profundo en temas de investigación, por ejemplo, el fondeo de proyectos que buscan la promoción de la salud mental, la promoción de la No, pues, ¿para educación qué? sexual. No, eso no, entonces el NIH no tiene fondeo para ese tipo de proyectos. Si tu proyecto no va encaminado a buscar, el origen, la cura y la prevención, olvídalo. Entonces,
es algo que está afectando profundamente a la comunidad autista y a la Uf. comunidad científica, creo. Entonces, mencionabas en el INSAR si había como algún comentario. Creo que en este punto todo el mundo, digo, el NIH ya pausó mucho fondeo. Los proyectos que se suponía que tenía que fondear en enero siguen pausados. Y están pausados porque los quieren como filtrar para ver si se meten a esta cajita que está poniendo el secretario de Salud, no solamente en temas de autismo, sino en muchos temas sociales y médicos y de desarrollo. Entonces, bueno, ahí ya está una consecuencia, ¿no? Creo que ahorita la comunidad está como muy a la expectativa. La realidad es que si hay pánico total, hay laboratorios completos que se están cerrando por la falta de fondeo. Entonces, es muy frustrante. Es muy, muy frustrante y por supuesto el impacto social, ¿no? De escuchar una narrativa otra vez capacitista, 100% médica, pues también impacta a la comunidad. Creo que muchas instituciones, y el Hospital Infantil de Boston creo que es una de esas instituciones, que ha hecho mucho contrapeso sobre esas narrativas y sobre permanecer firmes ante las creencias, ¿no? De movernos ya hacia un paradigma más neuroafirmativo. Y de inclusión social, de convivencia social, términos más, términos menos, de aceptación, ¿no? Y de oportunidades para todos y todas por igual, ¿no? O sea, el tema de las vacunas ya está, ya pasó. Ya hay mucha investigación que dice que no, ya vámonos a lo que sigue. Entonces, sí, creo que todo está en caos y tristemente también no sabemos todavía en qué va a parar esto, apenas es el inicio. Mira, yo te puedo decir lo que yo he visto acá, pues, digo, con esta administración nueva y con ahora sí que bajo la administración de Claudia Sheinbaum, por lo menos veo un interés que no vi en la administración pasada, ¿no? Claro, la administración pasada estuvo muy condicionada por una pandemia que fue un Mm. problemón, ¿no? Pero de todos modos fue frustrante ver cómo literalmente no pasó absolutamente nada, 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 ¿no? Y desde este lado, pues ha sido también obviamente frustrante, ¿no? Y eso nos queda el hecho de decir, bueno, ¿qué hacemos como papás? ¿Qué hacemos como cuidadores primarios? ¿Qué hacemos como mamás? Y es empoderarnos, tener las herramientas necesarias para nosotros hacer lo que tenemos que hacer ante la falta de, ¿no? Generar comunidad, generar proyectos comunitarios que se sostengan, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que, digo, abriendo posibilidades le ha tocado bueno, esta administración, la pasada, y creo que un poquito De la, de la- de de la la- pasada también. sí, sí, sí. Y no hemos visto nada, nada ha cambiado. O sea, de pronto, y creo que lo hemos vivido un poco de la mano, al inicio de cada administración hay como 6 meses o un año de De interés y después interés. desaparecen. Y es como para tomar la foto, para, ¿sabes? Pero y me pongo yo a analizarlo, ¿no? En estas noches que de pronto digo, ¿por qué sucede esto? Eh, Creo que en México tenemos problemas tan básicos de salud, tan básicos de, acceso limitado a comida, la inseguridad está fatal, que creo que tenemos un gobierno saturado por problemas básicos y creo que estos temas de desarrollo y de atención, de diversidad del desarrollo no cabe dentro de una agenda que está saturada por necesidades Ujú, básicas. totalmente. Y es otra vez muy frustrante, ¿no? Que es donde creo que nos deja a las organizaciones y a los padres y a los profesionales en crear mucho más sentido de comunidad. Pero también el mexicano no está acostumbrado a tener un sentido de comunidad como lo tiene el americano, ¿no? O sea, de actuar en favor de su comunidad. Es un tema sociocultural, que son parte de las barreras que creo que tenemos aquí para poder lograr ese impacto pues, que queremos, ¿no? Creo, por lo menos. Ya se está convirtiendo en terapia de grupo. Bien. ¿Verdad? Yo lo veo diferente. Yo creo que los latinos somos mucho más, tenemos un sentido comunitario mucho más arraigado. O sea, por ejemplo, en la crianza de los niños, ¿no? Siempre está la familia extendida, siempre hay un nivel de apoyo mucho más extendido, los vecinos, y acá es un nivel de convivencia muy individualista, sumamente individualista. Ahora, en temas de instituciones, sí.
Ahí sí hay apoyo, por ejemplo, a la clínica comunitaria y todo mundo participa en un evento de fundraising para esa clínica y demás. O sea, hay mucho apoyo cuando se trata de causas sociales, pero O a de un nivel... bien común. Exacto. Y en México creo que estamos al revés. Por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, no, no jalamos el apoyo en la comunidad que necesitamos para muchas veces sobrevivir, ¿no? Totalmente a eso, justo a eso me refiero y lo definiste, creo que mejor que yo. Para mí está siendo un masterclass este episodio, Karen, de veras, no sabes cómo te lo agradezco. Ya tenía mucho que no platicábamos también. Cañón, y te juro, de las preguntas que traemos en el guión, creo que te he hecho 2. Entonces, Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. hoy con toda esta experiencia que tienes, con vamos a llamarle por su nombre, este lenguaje neuroafirmativo que me encanta a mí lo que me estás dando, ¿no? De cosas, y tengo notas y notas y notas, que ha sido de verdad muy enriquecedor para mí. ¿Cómo defines el autismo hoy en día? Hmm. Em, Me voy a detener unos segundos porque, de nuevo, sí, mi mente rebota por todos lados y mis definiciones creo que cambian constantemente. Em, es una, es una diversidad de la manifestación humana y como humanos nos manifestamos a través de nuestro lenguaje, de nuestro comportamiento, de nuestras relaciones y el autismo es una manifestación única de todo lo que nos hace humanos. No menos, no más, es una manifestación diferente de lo que somos. Me encanta cómo lo definiste porque le agregaría yo la interacción, ¿no? Con el Claro. entorno, no nada más social, con el entorno, ¿no? La respuesta que damos al entorno como seres humanos. Me encanta. ¿Y cómo ha cambiado tu perspectiva en estos años y obviamente a través de las experiencias que has tenido con el autismo y tu trayectoria profesional? Puf, muchísimo, muchísimo. Me encanta lo que hago porque es algo que se mantiene en constante evolución. Creo que estaría demasiado aburrida haciendo un trabajo que se mantenga monótono por siempre. Y en temas de cómo percibo el autismo, empecé con una percepción totalmente ignorante, en donde no conocía, no tengo ningún caso de autismo cercano a mi familia ni a mi círculo íntimo. Y lo que sabía del autismo en aquella primera clase que te conté que venía aquel curso, pues era lo que había visto en películas, los estereotipos de personas que no se comunican, que no tienen como un nivel de independencia, ¿no? Y hoy es totalmente diferente. Tengo un colega que es autista, que está haciendo investigación en autismo y eso jamás me lo hubiera imaginado hace 10 años, ¿no? O sea, no cabía en mi definición. Totalmente. ¿Y cómo acompañas a las familias? ¿Qué le dirías a una familia que está recibiendo o está conviviendo apenas con el diagnóstico o la detección de autismo? Eso, ¿qué le diría a una familia? Siempre cambia, Ger, porque hoy en día me enfoco mucho al contexto y a la realidad que la familia esté viviendo en ese momento. Creo que las familias cuando llegan a un diagnóstico están en contextos diferentes, en situaciones diferentes y en donde las prioridades son diferentes. Entonces, creo que algo en común les diría que queda un camino de mucho aprendizaje y queda un camino de muchas satisfacciones también, de retos, pero
que esos retos se hacen generalmente más llevaderos con aprendizaje y con conocimiento que vayan adquiriendo a lo largo del camino. Me encanta. ¿Y qué consejo le darías a las personas que están siendo diagnosticadas en la etapa adulta o joven? Mm. Que tenían razón, que sus preocupaciones y los sentimientos, de pronto, alguien me lo, un adulto que se diagnosticó como a los 30 y tantos años de edad me decía, es que yo me sentía como un alien, Sí, yo siempre como supe que había algo. siempre supe que había algo y me sentía como un alien, como que nada me salía bien, por supuesto ya con un tema de depresión súper agudo, y entonces les diría que validen lo que sienten, que validen sus experiencias y que busquen a un profesional que las valide y no que trate de minimizarlas. Totalmente de acuerdo. ¿Y crees? La pregunta es obvia. Te iba a preguntar que si actualmente el mundo no está preparado para las personas autistas, pero eso lo sabemos de sobra, ¿no? Más bien, Ujú. ¿qué tenemos y qué nos toca hacer como sociedad para que las personas autistas tengan esa mejor calidad de vida que buscamos? Ujú. A nivel macro, nos hace falta un cambio profundo en los sistemas de atención que tenemos, pero creo que a nivel micro todos podemos hacer el cambio, retando nuestros paradigmas de pensamiento. Por ahí comenzaría, retando nuestros paradigmas de pensamiento, principalmente en temas de inclusión y en temas de aceptación, porque ya creo que hoy en día ni siquiera deberíamos de estar hablando de inclusiones, deberíamos Conciencia. de estar aceptación. Tú eres como eres y te acepto. No tengo por qué incluirte porque ya te acepto. Ujú. El otro día tenía ese debate con alguien, ¿no? Y que nos quedamos un poquito cortos porque le decía, ok, es que no me gusta la palabra inclusión, partiendo de la base que estoy de acuerdo contigo, ¿cómo le decimos a eso? Aceptación, la connotación de la palabra cuesta mucho trabajo entenderla, ¿no? Ujú. Aceptación, pues claro que aceptar qué, yo qué tengo que aceptar de quién, qué, cómo, ¿no? Entonces es un juego de narrativas o de conceptualizaciones ahí bastante interesante, ¿no? Bueno, desde Y la psicología, perdón, me estoy échale, yendo échale. otra vez. No, sí, sí, échale, échale. No, desde la psicología, creo que en relaciones humanas lo ves, ¿no? Te acepto tal como eres, pero me gustaría que cambiaras esto. Entonces no me estás aceptando. Si me Totalmente estás correcto. pidiendo que algo cambie, y eso no es aceptación. O si algo de lo que soy te molesta, ya eso no es aceptación. Sí, sí, te quiero, pero no me gusta que llegues tarde todos los días, Exacto. ¿no? No, totalmente. ¿Y en dónde estamos en materia de autismo? ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cómo ves tú el futuro? Hoy creo que has ampliado muchísimo tu perspectiva en Estados Unidos. Te conozco desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves tú el futuro en materia de autismo? Puede ser en clasificaciones, puede ser en terminologías, pueden ser en modelos de intervención. ¿Cómo lo ves tú? Vamos avanzando y creo que seguiremos avanzando porque ya se ha vuelto un movimiento social y lo sigo percibiendo como un movimiento social en la siguiente década porque aún nos falta camino por recorrer. Y entonces yo creo que vamos en la dirección correcta. Hay temas, hay una agenda, no sé si la has visto, pero hay una agenda de prioridades que hizo la comunidad autista justamente para la comunidad de investigación. Por ejemplo, en INSAR la tienen ahí publicada, en donde enumeran la comunidad autista, las prioridades que quieren que la comunidad científica investigue, ¿no? No lo que tú como investigador quieres investigar, sino lo que a mí como comunidad me está Me afectando sirve. en este momento para tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que vamos en una dirección correcta. En México sigo viendo cada vez más acceso a diagnóstico, cada vez más acceso a terapias. Desafortunadamente no en el sector público todavía, pero cada vez hay más opciones. Creo que lo que sigue en México es enfocarnos en adolescencia y en adultez, Hmm, en salud mental, y hmm. creo que también en incluir a la comunidad autista, que es una pregunta que siempre me hago, ¿no? ¿Cómo incluir a la mesa directiva voces autistas, a la mesa directiva de Abriendo Posibilidades, voces autistas que nos den como, Pero bien. que nos digan por dónde ir? Ujú, totalmente. Digo, parte del problema y yo que veo y vivo es que el activismo, vamos a llamarle neurodivergente o el activismo autista,
o se está radicalizando mucho o qué les hemos hecho para que no nos hagan caso. Porque Mm, también esa es una realidad, ¿no? Creo que es una comunidad que está sumamente dividida en conceptualizaciones, en colores, en símbolos y demás, ¿no? Y con conceptos o teorías de la doble empatía y todas estas cosas, no estamos logrando encontrarnos en medio. Y no por falta de voluntad de una de las partes, ojo, ¿eh? mm. Sí, es cierto. Creo que nos hace falta crear acuerdos, pero va a pasar. Yo sí creo que va Tarde o a pasar. temprano, yo Yo también. creo que al principio es como un encontronazo, un grupo de choque, ¿no? Pero, vamos hacia el mismo lado, y creo que eso es lo que nos une, que vamos hacia el mismo lado, hacia aumentar la calidad de vida de personas autistas, y por ahí seguramente vamos a encontrar la conciliación. Pero es que también a nosotros, y yo me hago siempre ese planteamiento, ¿no? Como profesional, tengo que ser empática de las experiencias autistas, ¿no? Como tú bien dices, ¿por qué? Y cómo puedo modificar lo que estoy haciendo para servirte mejor. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Ujú, ujú, ¿No? No, totalmente. Digo, parte ahí ya de lo que yo veo que pasa mucho y no específicamente con el autismo, ¿no? Del lado de las organizaciones de la sociedad civil y el activismo, ¿no? Todo el mundo quiere que se cambien las cosas, pero pocos están dispuestos a hacer algo al respecto, ¿no? O como no estás haciendo lo que yo necesito que hagas específicamente, pues entonces no existes y te ataco. Entonces es muy complejo también el tema, ¿no? Pero mucho. bueno, eso es terapia de grupo para otra ocasión. Eh, Karen, si tuvieras una varita mágica, ¿qué cambiarías respecto al autismo? Uf, cambiaría, o más bien, haría que aparecieran todos los niveles de apoyo que se necesitan en el sistema público. Si tuviera esa varita mágica, abriendo posibilidades no existiría, Iluminemos de Azul no existiría, porque no tendríamos razón de existir, porque todas las necesidades estarían Están cubiertas. cubiertas. Siempre lo he dicho y hemos empatado mucho desde ahí, desde el inicio, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu utopía como organización? Dejar de existir, punto, Ujú, ¿no? Que quien tiene que hacer el trabajo realmente lo haga, ¿no? así es. ¿Y quiénes han sido digamos, tus mayores inspiraciones en el ámbito profesional, en el Mm. campo del autismo? Es una muy buena pregunta. Me encuentro en un lugar en donde me gusta mucho lo que hago. Trabajo con la doctora Susan Feija en su laboratorio y he encontrado en ella muchos niveles de inspiración. Primero, porque es mujer, porque es investigadora, porque tiene, y bueno, ya hablamos como de diferentes, de nuevo, niveles de aspiración, ¿no? En algún punto, algunas cosas te pueden ser más difíciles de acceder si eres de un género u otro. Entonces, el tema de que sea mujer, que se encuentre en un ambiente de academia y de investigación me inspira muchísimo, pero también me inspira mucho su carrera y su visión del autismo, su preocupación por justo atender la agenda de prioridades de personas autistas. Y bueno, como a nivel personal de desarrollo profesional, siempre está es la primera que está puesta para apoyarme en lo siguiente que me quiera meter. Totalmente. Me gusta mucho esa triple, incluso Ujú. perspectiva, ¿no? Y si tuvieras la oportunidad de platicar con algún personaje famoso autista, ¿con quién Mm. sería y qué le preguntarías? Uf. Bueno, te puedo decir que soy adicta a la serie de Love on the Spectrum. Me encantaría tener conversaciones con todas las personas que Todos los salen en que el Love salen on ahí. the Spectrum, me encantan, porque además, de nuevo, también es un tema en el que me he sensibilizado mucho, el tema de relaciones románticas. Entonces, no creo que precisamente sea como una personalidad en específico, pero creo que las perspectivas que tienen en temas de cómo perciben sus retos, para formar relaciones románticas y demás, me parece extraordinario. Si hablas como de figuras así como más icónicas, creo que Temple Grandin es un icono, ¿no? Y además, la edad que tiene, la experiencia que ha tenido también como activista de la comunidad autista, por la comunidad autista, me genera demasiada curiosidad por conocer su experiencia.
Totalmente. Yo he tenido el privilegio de saludarla, no te digo mucho de platicar con ella. Digo, sí, crucé un par de palabras con ella y me gana el modo casi fan de decir, no, bueno, te quiero chupar toda la información que tiene a Sí, base de preguntas, ¿no? Pero claro. sí, pero luego es complicado. Y Karen, las personas que nos escuchan, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Bueno, abriendo posibilidades, creo que sigue siendo mi punto de encuentro con la comunidad latina, con la comunidad mexicana. En la página de internet www.abriendoposibilidades.org, redes sociales como Abriendo Posibilidades en Instagram y en Facebook. No me sé los teléfonos de contacto, pero en esos 3 nos pueden encontrar. Ahí vienen todos los números de contacto. Perfecto. Karen, pues muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un episodio muy, muy enriquecedor. Espero que así lo sea para todos los que nos escuchan. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igual, Ger, gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía, Por el respeto. Iluminemos mentes, Corazones. personas. Familias. Iluminemos por el autismo.